Creo que es algo importante el tenerlo y el ir haciendo las cosas puntuales. Les doy a todos la bienvenida. Tenemos algunas conexiones ya, algunas personas están conectadas ya a nuestro webinar. Les doy la bienvenida a todos. Bienvenida especial para el doctor Luis Felipe Náquira y al doctor Jorge Boreto, que han dejado un poco de lado sus actividades diarias para poder conectarse con nosotros y ayudarnos con este tema. Quiero agradecer también a Pfizer, que es la empresa que nos ha ayudado con la plataforma para nuestra conexión, y también comentarles a todos pues que este es un evento que va a ser grabado y que es un evento que lo estamos organizando desde el Centro de Especialidades Ortopédicas con el apoyo de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y a través de la plataforma pues que Pfizer nos presta. Por último, para ya comenzar realmente con el tema del evento, agradecer a las personas presentes por el apoyo que me han brindado y vamos para adelante. Bueno, a las personas que se vayan conectando, a los que ya estén conectados, les quiero pedir dos favores. El primero es que nos manejemos con las preguntas vía chat, porque si no esto se nos convierte en una completa conexión de voces que se nos va a complicar. Entonces, básicamente es eso, que la conexión de las preguntas sean realizadas vía chat para poder tener un control mucho más adecuado de estas. El otro favor que les quería pedir es a las personas que se vayan conectando que por favor nos coloquen de dónde se están conectando para nosotros poder llevar un registro de cómo estamos llegando con el webinar a todo lo que es Latinoamérica, que es a donde en inicio queremos llegar. Bueno, sin más introducción, vamos a conversar hoy, mayo 2 del 2018, acerca de las fracturas del escafoides, que son probablemente las segundas fracturas más frecuentes en el miembro superior. El 82% de estas se dan en varones entre los 20 y 30 años, o sea que no son poco frecuentes, son más bien fracturas que tienen una frecuencia importante. Corresponden al 11% de las fracturas dadas en mano y hasta 25% se habla de que pueden pasar desapercibidas en estudios iniciales, llevándonos a un alto índice de pseudoartrosis, que un poco es lo que nos lleva y nos complica en cuanto al tratamiento de estas fracturas y cómo evitar aquello. Dos gráficos clásicos del libro de Green. Uno es la irrigación sanguínea del escafoides. Recordemos que viene toda desde el polo distal del escafoides, que tiene mucho mayor irrigación, y todo lo que esté más cercano a ese polo probablemente tiene una mejor evolución en cuanto al tratamiento de la fractura, mientras que hacia el polo distal tienen una evolución menos adecuada. Por último, hay algunas clasificaciones, pero tal vez la más usada, las más fáciles, son justamente esta: horizontal oblicua, transversa y vertical oblicua, que probablemente nos ayudan en algo para saber qué es lo que va a suceder. A continuación les voy a presentar quiénes son nuestros panelistas. Nos va a hablar acerca del tratamiento no vascularizado de estas lesiones el doctor Luis Felipe Náquira. Él es cirujano de mano de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá, Colombia, presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía de la Mano. Él reside actualmente en Medellín y está dejando de lado un partido de su equipo favorito por acompañarnos aquí, así que se lo agradecemos muchísimo realmente. Y acerca del tratamiento vascularizado, el doctor Jorge Boreto de Argentina, cirujano de mano formado en el Hospital Italiano en Buenos Aires y en el Hospital Universitario Le Peyronie, perdón si no pronuncio bien, no sé francés, en Montpellier, y actualmente es el secretario general de la Asociación Argentina de Cirugía de la Mano, a quien también le damos una gran bienvenida porque sabemos también que hace un esfuerzo para poder ayudarnos y llevar el crecimiento de la cirugía de mano en América Latina. Por último, bienvenidos a este webinar y los dejo con nuestro primer panelista, no sin antes recordarle a nuestras personas que están conectadas directamente desde afuera, que nos vayan contando desde dónde se están conectando para poder llevar una estadística
adecuada. Doctor Náquira, ahí está la pelotita. Ok, muchas gracias, Fidel. Ante todo, darte gracias a todos ustedes, pues, y a la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia, a tu centro, a todos por la oportunidad de conversar hoy para todo el Ecuador y Sudamérica y los que nos estén conectando de otros lados para hablar un poco de las lesiones del escafoides y el tratamiento con injertos óseos y la recuperación en las no uniones. Vamos a conversar. Ya es cierto que estoy compartiendo la pantalla. Todavía no, doctor Náquira. Ok, espera, a ver, yo veo ya. Share. My screen. Listo. Ya. Ahí, ¿cierto? Perfecto. Listo. Ahí estamos perfectos. La tecnología, bueno. Entonces, como ya les venía diciendo, la idea es que vamos a conversar un poco más que las fracturas agudas, vamos a hablar cuando tenemos los problemas, cuando estas fracturas no consolidan, cuando no van bien o cuando las hacemos un diagnóstico tardío. Vamos a, como ya explicó Fidel, yo voy a hablar al principio del uso de injertos óseos no vascularizados para el tratamiento de estas no uniones. Ya Fidel nos hablaba algo, lo vuelvo a traer a colación. Son fracturas muy comunes en el miembro superior, son pacientes jóvenes en traumas de alta energía o baja energía, traumatismos con caídas, mecanismos de trauma en el cual hay una dorsiflexión forzada. El tratamiento, digamos que ahí decimos controversial, pero el tratamiento cada vez es más dirigido a hacer una fijación rápida, un diagnóstico precoz y fijar así no esté desplazada la fractura, porque todo lo que queremos es evitar que el paciente vaya a una no unión. Siempre hablamos y siempre es uno de los sustos cuando estamos haciendo nuestra residencia de traumatología y cuando estamos haciendo nuestro fellow de cirugía de mano de las fracturas del escafoides, porque es difícil operarlas, porque no les va bien, porque si les ponemos un yeso no pegan. Creo que eso lo hemos ido perdiendo a medida que hacemos un diagnóstico más precoz. Ya tenemos tomografías, resonancias que nos ayudan en el servicio de urgencias, los pacientes consultan más precozmente y hacemos unos tratamientos mayores. La anatomía hace que el hueso sea difícil. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de este recubierto de cartílago tiene una vascularidad, que ya nos la mostró Fidel, que puede llevar a que ciertas fracturas no vayan bien. Esta es la imagen tomada de Green, se me adelantó un poquito Fidel, pero quiero recordarles dos cosas, siempre lo tengamos presente al tratamiento. Que nosotros tenemos una vascularidad que va de dorsal a volar y de distal a proximal. Entonces las fracturas del tercio medio y del tercio proximal van a ser más complejas porque es donde está llegando el final de esta vascularidad. Entonces son las que hay que tener mucho más cuidado y son las que tenemos que ser un poco más agresivos en nuestra fijación. También recordar, como lo hemos estimado de este artículo ya muy clásico, se lo recomiendo a los que no lo tienen que lo revisen, del doctor Gelberman, en el cual nos muestran esa vascularidad que ya ya les decía y les contaba cómo era la parte extraósea, pero la intraósea, vamos, que es muy importante, la parte distal de la tuberosidad un 20-30%, por el domo dorsal distal en todo el 92%. Entonces, esto es importante y nos va a ayudar a hacer el tratamiento. La localización de la fractura, el 70% de todas son en el cuello. Ojo, vamos a tener un riesgo de una no unión, un riesgo de una necrosis vascular en el segmento proximal. El tercio proximal es la más riesgosa, son el 20%, y el tercio distal el 10% las que menos problemas tienen. Entonces sabemos que esas del tercio medio y del tercio proximal van a tener riesgo de necrosis vascular. Esto es importante porque lo va a retomar ahora Jorge en esas no uniones y en cuáles son los pacientes que debemos pensar. Podemos llevarlos de entrada a un injerto vascularizado o debemos llevarle más vascularidad que suplencia ósea o una matriz que le soporte y que además le lleve osteocito y que además le lleve sangre para que lleguemos a la consolidación. Las clasificaciones del escafoide son múltiples y tenemos muchas, pero como estamos hablando de no uniones, yo les traje la de Herbert, que si nos habla de esto. Recordemos que la A es aguda estable, del tubérculo incompleta, la B es inestable, la A
La C, la que ya estamos viendo, es donde vemos un retardo de la unión. En muchos de los pacientes que tenemos, un paciente que está jugando fútbol, se cae, tiene un trauma en la mano, se toma una radiografía y cuando lo observamos vemos esa imagen ahí donde vemos un retardo de la o sea, vemos una reabsorción de los bordes, una fractura en el cuello y generalmente en la cintura, y generalmente no vemos una pérdida tan marcada de la altura o de los ángulos del hueso como tal. Y ya la pseudoartrosis, ya lesiones mucho mayores, como vemos en esta resonancia en la cual ya hay una necrosis avascular, donde ha pasado mucho el tiempo de la lesión de estos pacientes. Cuando uno lo reinterroga, generalmente estas lesiones es un nuevo trauma, pues lo reinterroga y le dicen, no, sí, yo me caí hace 3 años, yo tuve un golpe muy grande que la mano se me hinchó por unos meses, pero después se me quitó, pero me tomó unas radiografías o no me tomaron porque consideraban que era un esguince. Entonces, cuando ya estamos hablando y ya estamos viendo un poco más del diagnóstico de la no unión de ese Herbert C, en el cual hay una retardo de la consolidación, nosotros tenemos que pensar que debemos hacer una reintervención. ¿Por qué? Porque es importante que nuestro escafoides consolide, porque si no consolida va a ir a un daño de la articulación de la muñeca. ¿Por qué? Uno de los huesos, de los 8 huesos, está fallando y todos funcionan biomecánicamente integrados. Y si uno no está funcionando bien o está suelto en la mitad, va a hacer que las cargas se disipen irregularmente en la articulación y va a empezar a hacer una artrosis, lo que conocemos como el SNAC, el colapso avanzado por la no unión del escafoides, y que va a llevar en varios estadios. Entonces, por eso, cuando detectamos una no unión, es importante hacerle un tratamiento. Entonces, es importante determinar el dolor del paciente, es importante determinar si el paciente tiene limitación funcional, y es importante para lo que yo les vengo a hablar en las indicaciones de injertos no vascularizados, injertos libres de hueso, que sean el tercio medio, porque las no uniones del tercio proximal tienen mucho más riesgo de una necrosis vascular y vamos a necesitar llevarle suplencia vascular. Entonces, posiblemente este no es el mejor injerto para eso. Y también cuando estamos hablando de una reintervención o un paciente que ya se le ha puesto un injerto, posiblemente, como lo vamos a ver adelante, no es la mejor indicación de utilizar injertos no vascularizantes o vascularizados o injertos óseos libres en este paciente. Entonces, como les dije, las contraindicaciones, ya empezamos, una necrosis avascular. Yo siempre, cuando me abordo una no unión, pues podemos hacer un estudio. Muchas veces los pacientes llegan y quieren que uno, pues como todo paciente que le haga, resuelva la lesión. Generalmente tienen unas imágenes que no son completas, son imágenes de radiografía simple. Para mí es importante, para determinar qué tipo de cirugía y qué tipo de injerto lo voy a hacer, es determinar por una tomografía que va a mostrar muy bien la estructura ósea, me va a mostrar si tiene una deformidad en jorobado, si los ángulos del interescafoideos o escafolunados están alterados. Es importante para mí la tomografía. Y la resonancia magnética me va a mostrar o cambios incipientes de artrosis o si tiene necrosis avascular. Entonces esto es importante. Si tenemos ya necrosis, los injertos óseos libres no nos van a funcionar. Si es un paciente asintomático, ojo, hay que hablar mucho con el paciente. Es una contraindicación muy relativa porque hay pacientes que dicen, pues yo estoy bien, no me duele. Generalmente es una imagen porque se la toman por otro trauma, por algo adicional, pero uno lo examina y tiene cero dolor porque su pseudoartrosis está ahí conteniéndolo y funciona biomecánicamente bien. Si el paciente ha tenido injertos previos, si el paciente es del tercio proximal, como les dije, o si el paciente ya tiene un estadio más avanzado de una artrosis debido a un colapso avanzado por la no unión del escafoides. Aquí les traigo para que recordemos, ahí están los 3 estadios, pero les voy a mostrar rápidamente los 4 estadios porque muchas veces cuando hablamos de esto no lo tenemos en cuenta. Aquí tenemos una no unión con un estadio 1 en el cual vemos solamente un cambio artrósico en la estiloides. En la parte del escafoides está bien, pero la estiloides tiene, mírenlo ahí, tiene un osteofito, está puntudo. Es un paciente que podemos hacerle un injerto sencillo, óseo, si no tiene necrosis, y podemos fijarlo y podemos hacer alguna cirugía en la estiloides, como hacerle una limpieza, resecarle ese fragmento para que no tenga dolor. Pero ya cuando tenemos estadios más avanzados como este, en el cual hay ya una alteración en la carilla articular del escafoides, posiblemente pensar en cirugías para tratar de que el hueso consolide, sí, lo podemos llegar
pero la artrosis le va a causar dolor y la limitación, entonces no vamos a resolver el problema. O ya estadios como este 3 en el cual ya la mediocarpiana tiene otro daño articular, o yo los estadios mucho más avanzados, como el tipo 4, que hay una artrosis, ya una panartrosis en la muñeca. Entonces aquí ya son cirugías más de salvamento, que no es el fin de esta conferencia y de este webinar, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces en un estadio inicial también podemos hacerlo, pero ya en estadios 2, 3 o 4 es mejor no pensar ni siquiera en un tipo de injerto, sino en otro tipo de cirugía. ¿Qué abordaje prefiero yo? Prefiero un abordaje volar. ¿Por qué? Por dos razones. Una, hablamos ahora en la vascularidad del escafoides va de dorsal a volar y de distal a proximal. Entonces un abordaje dorsal podríamos comprometer la vascularidad, estamos poniendo un injerto que no le va a llevar más vascularidad, entonces por eso yo prefiero un abordaje volar. Estoy protegiendo la vascularidad que está buena de este hueso. Y además, yo prefiero, y lo vamos a discutir ahora, hacer un injerto libre tomado del radio. Hago una osteotomía distal del radio, saco un injerto en cuña, entonces por el mismo abordaje volar, como lo vemos acá, lo amplío más hacia la parte distal, hacia la parte más proximal del radio, unos par de centímetros, y puedo tomar el injerto. Entonces en la misma zona, protejo con la misma inmovilización, no tenemos otra zona de dolor, y eso es importante. Entonces, es más fácil también reducir y colocar el injerto por esta parte, ganar la longitud si tenemos que ganar la longitud al injerto, podemos corregir la deformidad por esta parte volar, y los ligamentos es fácil, aunque pues algunos tenemos la discusión, pero no es tan complejo hacer el cierre posterior de los ligamentos. Entonces ya entrando en materia, ¿qué tipos de cirugía se han utilizado con injertos? Entonces tenemos el clásico, el injerto de Matti Rus, descrito pues desde toda, en 1937 Matti hizo la primera descripción, Rus en el 60, Matti fue por dorsal, Rus por volar, y en el cual se hacía un injerto que era de la cresta ilíaca, se tallaba el escafoide, se tallaba internamente, se limpiaba muy bien, se hacía una absorción de los bordes y se dejaba internamente este mismo injerto, como lo ven en la imagen de Rus, hacía una estabilidad, o sea, no necesitábamos hacerle una fijación con algún material para el mismo injerto daba estabilidad. Algunas personas después lo modificaron en forma de una espiga, un injerto de cresta ilíaca, que le hacían una espiga, que la espiga hacía la estabilidad dentro de los dos fragmentos. Los artículos que de ellos está descrito una unión hasta el 90%, un manejo postoperatorio con espiga. Algunos autores han hablado de hacer un seguimiento postoperatorio para retirar la espiga con una tomografía para ver qué es la consolidación, pero digamos que este es el clásico de todos los injertos óseos libres que utilizamos. Yo prefiero utilizar con algunos cambios la técnica de Fish-Fernández de un injerto en la parte volar en cuña, como les decía yo. Nos va a ayudar para varias cosas. Una, porque nos va a corregir la no unión. El injerto en cuña lo tomo del mismo radio, al principio lo tomaba de la cresta ilíaca, pero eso lo he ido cambiando. Le podemos restaurar la longitud, porque al hacer una cuña volar, generalmente el escafoides, cuando empieza a tener no unión en la fractura, se va en la deformidad de jorobado, se va yendo en flexión. Entonces, al poner la cuña en la cara a volar, yo le vuelvo a restituir la extensión del escafoides. Entonces, me ayuda. Fish-Fernández lo describió con clavos por 8 semanas, pero ya utilizamos los tornillos canulados que tenemos sin cabeza, tenemos una gran cantidad, desde grosores de 2.0 hasta grosores de 3.0, 2.4, dependiendo del tamaño del escafoides y del defecto. Entonces todo esto nos ayuda. ¿Qué hago yo? Miren aquí la imagen. Entonces este es un caso cuando hacía los injertos de la cresta ilíaca. Yo, como ven en la imagen, sigo el flexor carpi radialis, me voy un poco más proximal, le pongo el radio y ahí saco el injerto, como lo muestra la imagen, como una cuña. Reseco los bordes, reavivo bordes, suelto torniquete para ver que esté sangrando el escafoides, pongo el injerto a presión y pues con el pin, que es el pin guía, verifico en el intensificador de imágenes y tomo la fijación. Miren acá como el injerto logra ganarle la longitud, corregimos la deformidad, pasamos el pin guía como lo vemos ahí, yo todo lo paso manual, yo no hago brocado, yo prefiero sentir con el escafoide, con el tornillo, que yo estoy por el buen sitio, y hago la fijación. Aquí lo vemos, con un tornillo de los tornillos iniciales pues sin cabeza de una casa comercial.
Vemos la fijación y aquí vemos la fijación definitiva con la estabilidad del injerto. Eso le da muy buena estabilidad a este tipo de injerto. Aprovechamos, y es una técnica que no es tan compleja de reproducir, por eso me gusta más por la parte volar y por eso me gusta más con el injerto tomado del radio. Y aquí tenemos pues un caso, la no unión, la reducción con la fijación con unos clavos, otro caso, y miren ahí el injerto como lo vemos en la imagen con la estabilización con un tornillo. La fijación y pues la recuperación de los arcos de movimiento de este paciente. Entonces, hablando un poquito y viendo un poco, porque también tenemos que ver qué nos dice la evidencia, trae este primer artículo que debería ser como después de que habláramos y después de que hablara Jorge, y es un artículo en el Journal de Orthopedic Surgery, en el cual hicieron una comparación entre injertos vascularizados y no vascularizados, y querían ver, bueno, cómo tenemos que hacer, cómo vamos a hacer la decisión, cómo vamos a hacerla para verlo. Al final en las discusiones ven que los injertos vascularizados son recomendados para pacientes con un tratamiento que sea una no unión que se ha demorado mucho su tratamiento, que la vascularidad está alterada o cirugías de revisión. Y que incluso en casos complejos los resultados son comparables a injertos convencionales o injertos óseos libres. Entonces, es muy importante determinar eso. También es muy importante, y es algo que yo al principio no lo hacía, pero cada vez lo hago más con los pacientes, el tema de si es fumador o no fumador. También para todo este tratamiento de no uniones es importante tenerlo y ver qué podemos hacer para determinar cuál es el mejor injerto. Este es otro artículo que lo encontré y en el cual miraban y hacían una revisión de utilizar el injerto anterior en cuña, como el que yo les mostré, que si tenía clínicamente y radiográficamente qué es lo que pasaba cuando se hacía el tratamiento en el seguimiento. Entonces encontraron que los pacientes consolidaban los que estaban indicados de un injerto libre, no vascularizado, que además los pacientes que tenían una deformidad se le corregían tanto los ángulos interescafoideos y los ángulos escapolunados porque había una restitución de la biomecánica y de la anatomía y de la radiología de la muñeca, y que además era un injerto que podía ser repetible la técnica quirúrgica por otras personas, que eran los resultados similares a diferentes personas. Entonces esto es importante. También, como les decía a ustedes, pues yo inicialmente utilizaba como la gran mayoría cuando se enfrenta a las fracturas del escafoides, a las no uniones, y prefieren el injerto de cresta ilíaca por el poder, digámoslo, de osteogénesis que tiene la cresta, la calidad de células y que tiene, pero en este artículo hicieron una comparación y miraban si el desenlace era afectado por el origen del injerto, cresta versus radio distal. Encontraron primero dos cosas, es que la rata de unión, que ellos encontraron un 66%, estamos hablando de injertos no vascularizados, no fue influenciada por el tipo de origen del injerto óseo. Y que además, pues encontraron que los pacientes, como todos lo sabemos, van a tener un dolor en la cresta ilíaca que les adiciona, es un dolor que es tolerable, pues entonces como todos los que defienden el injerto de cresta dicen, no, es un dolor que no es tan importante, no tiene tanto problema, etcétera, y los que defienden el uso del radio distal dicen, sí, el dolor de la cresta ilíaca es horrible, el paciente hay que dejarlo hospitalizado, etcétera, etcétera, etcétera. También es que en el centro donde yo trabajo, utilizamos anestesia regional y también por eso hemos hecho el cambio, porque claro, para hacer una unión, pues bloqueaban la extremidad y hacían anestesia general en el momento para tomar el injerto. Y empezamos a tomarlos de radio y vimos que tuvimos los mismos resultados y que además no había que hacer la otra incisión, hacer otra herida quirúrgica y pues llevar al paciente a anestesia general, pero digamos con las condiciones del centro donde yo trabajo. Entonces, en resumen, y quiero que ustedes lleven a casa, es que lo más importante en estas no uniones de escafoides, más de determinar el injerto, es primero que la debemos evitar. Segundo, debemos hacer una evaluación preoperatoria de este paciente. Como digo, yo les recomiendo tomar la tomografía y la resonancia magnética para determinar las deformidades, las angulaciones, cambios artrósicos y necrosis avascular. Que el injerto en cuña volar tiene sus indicaciones, que es un injerto libre, entonces son indicaciones del cual no hay necrosis,
en el cual no hay una lesión del tercio proximal, en el cual no es una cirugía de revisión, y que en la forma adecuada, tomando el injerto, haciendo el planeamiento para recuperar la longitud, vamos a recuperar los ángulos y vamos a llevar a la consolidación al paciente. También importante determinar si el paciente puede tener alguna alteración que le lleve a afectar su consolidación, como los fumadores, los llamo. Eso es algo que en muchas ocasiones nosotros no tomamos un poco a la ligera, pero es importante en estos casos que son cirugías ya más de un procedimiento adicional y no es la primera vez, es un paciente que no ha pegado su hueso tiene otras características y el hueso se le escapa, que tiene una vascularidad que puede estar alterada. Y recomiendo tomar del radio distal porque tiene las mismas características, va a llevar a la misma consolidación que la cresta ilíaca y es en el mismo sitio de cirugía, se amplía la herida un poco más, pero va a ser protegido por la inmovilización y el dolor va a ser menor y no va a tener otra herida quirúrgica. Muchas gracias a todos por escucharme acá la conferencia. Muchísimas gracias, doctor Náquira. Queremos agradecerle mucho y a comentarles a todos. Tenemos al momento gente conectada desde Buenos Aires, Bogotá, Quito, Cuenca, Guayaquil, Cartagena y también desde Cali. En total tenemos 35 conexiones en este momento de manera directa y además tenemos 11 personas en Guayaquil, 6 me parece en Cuenca y estamos al momento 15 personas aquí en Quito. Bueno, creo que podemos continuar. Les recuerdo nuevamente a las personas que se vayan conectando que por favor nos escriban por el chat y nos comenten si tienen alguna pregunta y si tienen desde dónde se están conectando. ¿Alguna pregunta para el doctor Náquira? ¿No? ¿En Quito no? Franklin, no sé si me ayudas allá en Cuenca, ¿alguna pregunta? No, no, Maravilloso. Creo que fue. ¿Hay una pregunta en el chat? El doctor de Alessandro consulta qué tiempo de inmovilización tiene el paciente luego de la cirugía. Muy buena pregunta, muchas gracias. Yo al paciente le pongo una inmovilización que es una espica de pulgar, no un yeso cerrado, y se lo pongo durante 6 semanas. Listo, con control radiográfico, yo no tomo tomografía, le retiro la inmovilización y empiezo a hacer arcos de movimiento, rehabilitación aparte de la que ya estaba haciendo en esas 6 semanas, pero ya más en muñeca. Cargas durante otras 6 semanas más no le hago, pero ya sin ninguna inmovilización. Y a los 3 meses, la mayoría de los pacientes míos, un 80, no podría decir un 90, no he hecho el trabajo, ya tienen la consolidación de esta parte. Pero es muy importante, es esa inmovilización inicial, con movilización precoz de los dedos, con una rehabilitación acompañada de fisioterapia. Generalmente después de los puntos le quitamos el yeso, que es un yeso a una férula que puede remover para el baño y para la terapia. Y a las 6 semanas ya está sin férula, pero sin cargas durante otras 6 semanas más. En total son 12 semanas sin cargas. ¿Quedó claro, doctor de Alessandro? Solo por fuera. Una pregunta más que me llega aquí por el chat es si solamente lo utiliza el tratamiento para la pseudoartrosis o también en un snag inicial y si lo de la espica del pulgar que coloca, ¿por qué razón la espica? Ok, como lo dije en la conferencia, en un snag tipo 1 podemos podemos hacer un injerto óseo cualquiera, ¿listo? Ya no tenemos que pensar en hacer otro tipo de cirugías de salvamento, de fijación. Y segundo, la espica de pulgar, porque hago la inmovilización. Las primeras 2 semanas manejo el dolor y sobre todo porque algunos de los pacientes sienten que pueden hacer algunas cosas y es como evitarles que tengan el alza y sobre todo carga sobre la extremidad. Y las 6 semanas con una removible es para eso, porque yo quiero sobre todo esas primeras 6, o sea, en teoría son 12 semanas, pero las primeras 6 semanas que no hagan ninguna carga ni estrés sobre la articulación de la muñeca. Correcto. Listo, bueno, creo que podemos dar paso entonces al doctor Moreto. Hay otra pregunta. Hay una pregunta más, por favor.
Hay dos preguntas. Cuéntame. El doctor Lozano consulta qué esquema de manejo de dolor maneja para la rehabilitación. Y luego va la pregunta de la doctora Silva, si hay un DISI, ¿cómo lo maneja? Asociado a la no unión. Perfecto. Primero la pregunta del doctor Lozano es muy importante. Nosotros tenemos el manejo del posoperatorio al usar bloqueos analgésicos. Es una gran ventaja porque, como yo le digo a mis anestesiólogos o los anestesiólogos, pues yo soy como el cirujano de los anestesiólogos porque en mi clínica los anestesiólogos son los dueños. Los pacientes todos tienen un posoperatorio excelente, sin dolor por el bloqueo. Nosotros le damos analgésicos fuertes, combinamos un analgésico cualquiera no esteroideo, un acetaminofén con una combinación de un opioide para el posoperatorio inmediato los primeros 10 días, cuando ya tenemos la primera revisión del paciente. Y en la rehabilitación, con un analgésico no esteroideo, le recomendamos que las primeras sesiones se tome un analgésico antes de hacer la sesión de fisioterapia y después de volver. Generalmente, más de 2 semanas no toman los analgésicos y tienen un muy buen control del dolor, la gran mayoría. Y la segunda pregunta, si tenemos una deformidad en DISI, por eso es muy importante hacer la valoración preoperatoria y determinar cuánto tenemos que recuperar de la longitud, porque estas no uniones que empiezan a llevar en DISI es porque la no unión empieza a ser una deformidad en jorobado, se empieza a llevar en flexión y se acorta el escafoides. Por eso también las malas uniones de escafoides, ya se habla que uno tiene que estar pendiente, hacer la osteotomía y lo mismo, ganarle la longitud. Entonces, si tienes DISI, la gran mayoría de los casos, porque algunos casos pueden tener lesión del ligamento, pero la gran mayoría, al ganar tu longitud, vas a restituir la alineación del carpo. Hay que tener en cuenta, si no te reduce, ahí debes hacer y valorar hacer una reconstrucción del ligamento. Pero en la gran mayoría, por decirle en todos los casos, al ganar la longitud, se restituye el DISI. Hay algunos casos, por eso hay que hacer muy bien la valoración, de pacientes que llevan demasiado tiempo en esas no uniones que vos le restituís y el DISI no lo vas a mejorar. Entonces, tenés que evaluar preoperatoriamente el paciente por la edad y por todo, porque vos tenés que irte a una reconstrucción también del ligamento o pensar una cirugía de salvamento que corrija las dos cosas, porque también si tenemos una no unión de mucho tiempo, posiblemente de años, posiblemente así utilicemos injertos o incluso vascularizados, nuestra tasa de unión puede ser no tan exitosa. Entonces, no unión que no va a ser exitosa, más una lesión ligamentaria que con el tiempo, si no te reduce al ganar la longitud de estar ya fija, vas a pensar en otro tipo de cirugía que va a ser mejor para el paciente recuperar la función. Muchísimas gracias, doctor Nájera. Continuamos entonces con el doctor Boreto, él es cirujano de mano de Buenos Aires, actualmente secretario general de la Asociación Argentina de Cirugía de la Mano. Buenas noches, doctor Boreto, y bienvenido. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Fidel, por el esfuerzo de reunirnos a todos. Así que espero que esto sea productivo para todos. Ya definitivamente lo que nos explicó Luis fue un gran aporte. Y no te olvides, Luis, de invitarlos a todos al Congreso de Medellín. Te estoy haciendo yo la publicidad, ¿eh? Bueno, vamos a hablar nosotros ahora un poco de lo que son los injertos óseos vascularizados en la unión de escafoides. Y como bien decía Luis, tiene algunas indicaciones muy precisas, muy importantes, que se diferencian con la indicación de los injertos óseos no vascularizados. Los objetivos de esta charla van a ser definir cuáles son las ventajas biológicas de estos injertos óseos vascularizados, definir las indicaciones de los injertos óseos vascularizados en la pseudoartrosis o no unión de escafoides, describir la anatomía vascular del carpo y radio distal para poder entender cuáles son y de dónde vamos a levantar esos colgajos, y definir y describir cuáles son las técnicas de injerto óseo vascularizados que pueden ser pediculados o libres. Ahora bien, para poder hablar de injertos óseo vascularizados, nosotros tenemos que primero hablar de cuáles son las propiedades de los injertos, vascularizados y no vascularizados.
Una de las propiedades que tienen los injertos óseos es la osteogénesis, que es la formación de hueso nuevo por células derivadas del injerto o del huésped. La otra característica o la otra propiedad que tienen los injertos es la osteoinducción, que es el proceso mediante el cual las células madre mesenquimales alrededor del sitio del huésped son reclutadas para diferenciarse tanto en condroblastos como en osteoblastos. Y finalmente, la última propiedad que tienen los injertos óseos es la osteoconducción, que es el proceso mediante el cual se produce un crecimiento tridimensional, espacial y ordenado de capilares, de tejido perivascular y de células mesenquimales a partir del sitio huésped a lo largo del injerto implantado. Entonces, cuando nosotros tenemos y sabemos estos, tenemos que tener en cuenta que las propiedades osteogénicas del injerto óseo autólogo, que es el que nos acaba de explicar bien Luis, debe ser colocado en un lecho bien vascularizado. Es decir, que para que ese injerto que acaba de explicar Luis tenga todas las propiedades que nosotros necesitamos que el lecho en el que lo vamos a colocar sea un lecho bien vascularizado. Por eso Luis aclaró perfectamente que el uso del injerto óseo no vascularizado está limitado fundamentalmente en la necrosis avascular y el tejido cicatrizal, que son básicamente los problemas que nos vamos a encontrar en algunos tipos de no uniones del escafoides y fundamentalmente en las no uniones de escafoides ya operados. Entonces, cuando nosotros hablamos de la biología de los injertos óseos vascularizados, ya específicamente, estos injertos óseos vascularizados tienen ciertas ventajas sobre los no vascularizados. ¿Y cuáles son? Que preservan los osteocitos y esto le da mayor capacidad de osteogénesis, que generan una consolidación y una repoblación celular más rápida, que tienen menor reabsorción y mayor formación ósea, y que las propiedades mecánicas y biológicas son superiores por una menor remodelación. Esto le da ciertas ventajas sobre los injertos óseos no vascularizados, pero tampoco significa que son la solución o que esto siempre debe ser tratado con injertos óseos no vascularizados. No obstante, cuando nosotros vemos la evidencia, un poco lo que decía Luis, cuando nosotros nos centramos específicamente en los pacientes que tienen una necrosis avascular del escafoides, en un metaanálisis que publicaron el equipo de Wolf en el año 2002 en el Journal of Heart Surgery americano, ellos vieron que en promedio el 88% de los pacientes tratados con injertos óseos vascularizados consolidaban, sea con clavija, fijados con clavija o fijados con tornillos, pero que los pacientes que tenían una necrosis ósea vascular del escafoides y que habían sido tratados con un injerto estructural no vascularizado y tornillo, lo cual eso es mejor que tratarlo con clavijas, la tasa o el promedio de consolidación era solamente del 45%. Entonces, los injertos óseos vascularizados definitivamente tienen una ventaja sobre los injertos óseos no vascularizados. Ahora bien, los injertos óseos vascularizados nosotros los podemos definir o clasificar según cuál sea la zona de donde vayamos a tomarlos. En los colgajos óseos locales, fundamentalmente los que son del radio distal, que son los que más se utilizan, los vamos a definir como pediculados, ya que no vamos a tener ningún tipo de sutura microquirúrgica y nos vamos a basar y posicionar fundamentalmente rotando ese pedículo que va a dar su vascularización. Pero también podemos tener colgajos óseos a distancia y eso sí requieren alguna técnica microquirúrgica, ya que la vascularización va a estar dada fundamentalmente por la sutura microquirúrgica de los vasos que nosotros levantemos con ese colgajo. Ahora bien, los injertos óseos vascularizados en la patología carpiana, como indicación, se definen pediculados y libres. Han sido descritos a nivel de los injertos óseos pediculados, principalmente los injertos óseos del radio distal, que pueden ser volar o dorsal, ya los vamos a ver, injertos óseos del pisiforme e injertos óseos de los metacarpianos, del primer y segundo metacarpiano. Nosotros vamos a evaluar los de mayor uso, los más comunes, que son los del radio distal,
Y en cuanto a los injertos óseos vascularizados libres, el que está hoy fundamentalmente en boga y que es hoy un poco el caballito de batalla, es el injerto óseo de cóndilo femoral medial. Ahora bien, cuando nosotros evaluamos la anatomía vascular para poder entender y para poder programar una cirugía, tenemos que conocer la anatomía vascular del radio distal. Y ahora vamos a ver que a nivel volar, básicamente lo que nosotros nos interesa saber es fundamentalmente, a nivel volar, el arco carpiano, tenemos que conocer el arco carpiano palmar, que nos va a dar la unión entre la arteria radial y la arteria cubital, y ese arco carpiano lo vamos a encontrar, esa arteria transversa transcurre en el borde distal del pronador cuadrado, y ahí es donde vamos a ubicarlo, y esa va a ser la arteria que nosotros vamos a utilizar para poder irrigar el injerto óseo vascularizado de radio distal, que ya vamos a ver la técnica. Ahora bien, cuando nosotros vamos al dorso, en el dorso tenemos una vasculatura un poco más rica que a nivel de la palma, y fundamentalmente tenemos que saber que hay 4 vasos que son extraóseos, que son las arterias radial cubital, interósea anterior e interósea posterior, y 4 ramas de estas arterias que son importantes en el diseño de los injertos óseos vascularizados y que son denominadas de acuerdo a la localización de los compartimientos donde se encuentre, que son los compartimientos extensores de la muñeca. Y estas se dividen en arterias intercompartimentales, o sea que se ubican entre los compartimientos. La más común de todas es la intercompartimental 1-2, que es la arteria o el colgajo descrito por Carlos Seidenberg, que eso lo vamos a ver. Y después la Mayo Clinic describió la intercompartimental 2-3, que se ubica entre el segundo y tercer compartimiento. Y después tenemos 2 arterias más que van a ser las arterias compartimentales, es decir, las que se encuentran por dentro del compartimiento, y que tenemos la arteria compartimental 4 que va a transcurrir en el piso del cuarto compartimiento y que es la arteria que acompaña al nervio interóseo posterior, y que todos tenemos todos lo que hacemos una denervación o cuando hacemos un abordaje dorsal y hacemos una neurectomía del interóseo posterior, debemos hacer una buena hemostasia de esta arteria porque si no es la que genera después un hematoma en la herida. Y la otra arteria es la arteria compartimental 5 que transcurre a nivel del quinto compartimiento. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de no unión de escafoides, tenemos que definir bien cuáles son las indicaciones de los injertos óseos vascularizados, y fundamentalmente estas son la cirugía fallida previa, es decir, pacientes que ya tienen cirugías previas, y esto es lo que habíamos hablado inicialmente. En una paciente en que ya tiene cirugía hay mayor tejido de cicatrización, y sabemos que mientras el lecho sea más cicatrizado o tenga menor vascularización, los injertos óseos no vascularizados van a tener menor tasa de consolidación. En los pacientes en que presentan necrosis avascular del polo proximal o directamente en la no unión del polo proximal, esas son todas las indicaciones principales de los injertos óseos no vascularizados, de los injertos óseos vascularizados. Ahora bien, así como dijo Luis, es muy importante en la evaluación preoperatoria definir fundamentalmente algunos patrones que vamos a evaluar radiológicamente y algunos ayudados por una resonancia magnética, fundamentalmente ¿para qué? Para definir cuál va a ser el mejor injerto óseo vascularizado para ese paciente. Una de las primeras cosas que debemos evaluar es la inestabilidad carpiana, es decir, debemos evaluar fundamentalmente el acortamiento que tenga ese escafoides, la deformidad en joroba, como bien decía Luis, que eso en la placa de perfil, si el paciente tiene un acortamiento importante y una deformidad de joroba importante, lo que nos va a traducir es una inestabilidad carpiana donde vamos a ver el semilunar en una posición en DISI. Por lo tanto, eso es uno de los puntos claves para decidir por dónde abordarlo y qué tipo de injerto utilizar.
Lo otro es la localización de la no unión, si es tercio medio o tercio proximal, si se encuentra o no asociado a una necrosis avascular del polo proximal y fundamentalmente si el paciente ha sido previamente operado, si la cirugía ha sido volar o ha sido dorsal, para saber que podemos encontrarnos con lesión tanto de las arterias dorsales como de las arterias volares en caso que nosotros decidamos usar alguno de los tipos de injertos óseos vascularizados del radio distal. Ahora bien, otra de las cosas que nosotros debemos descartar y que tenemos que ver fundamentalmente es, fíjense si ustedes ven en la primera radiografía de perfil, cuando sobre la imagen a su izquierda, podemos observar una radiografía de un paciente previamente operado con colapso, con pseudoartrosis y con una inestabilidad carpiana, que es lo que eso nos marca que necesitamos y programamos en la cirugía no solamente el objetivo de la consolidación, sino de la restitución de la altura de ese escafoides para evitar a largo plazo la artrosis consecuente que nos llevaría a esa inestabilidad carpiana. En las tomografías del medio, en las resonancias, del medio, ustedes pueden ver un paciente tanto en una secuencia T1 como una secuencia STIR de saturación grasa, pueden evaluar la necrosis avascular del polo proximal. Y el otro caso es la no unión del polo proximal y aparte que tenga una cirugía previa. Entonces, los injertos óseos vascularizados del radio distal, o sea, con pedículo volar, fundamentalmente las indicaciones que tienen son la no unión de la cintura del escafoides, la inestabilidad carpiana, donde necesitamos un injerto estructural, es decir, necesitamos darle nuevamente la longitud que ha perdido el escafoides, y que tienen necrosis avascular del polo proximal. Esas tres son las indicaciones en las que un injerto óseo vascularizado volar están indicadas. Si bien en la literatura hoy en muchos congresos uno escucha y se le asocia al injerto óseo vascularizado volar como si el padre fuera Matulán, en realidad quien primero describiera el injerto óseo vascularizado del radio distal fue otro francés, que es Kuhlmann, en el año 87. Y él lo describió tanto, como pueden ver en el esquema de la descripción original, tanto para la utilización en semilunar en los casos de Kienbock, como para la pseudoartrosis de escafoides o la enfermedad de Preiser para el escafoides. Ahí están los esquemas de cómo se utiliza, ahí ustedes pueden ver básicamente, ahí está levantado el injerto óseo con su pedículo y una vez ya colocado el injerto y restituida la longitud del escafoides. Ustedes pueden ver este paciente, si ustedes ven los cortes tomográficos esa esclerosis y un aumento de la densidad a nivel del polo proximal son sugestivos de una falta de irrigación del polo proximal. Por supuesto que siempre la necrosis avascular, el gol estándar es intraoperatorio, liberar el mango hemostático y evaluar la circulación y el sangrado que tiene ese polo proximal. Eso es el gol estándar para poder definir una necrosis ósea avascular del polo proximal. Pero vemos en los cortes de perfil el colapso que tiene, la flexión del polo distal del escafoide, lo que lleva a una inestabilidad, y cómo en las radiografías postoperatorias, tomando el injerto óseo vascularizado volar, podemos restituir la longitud y fundamentalmente evitar la inestabilidad carpiana secundaria. ¿Cuáles son los resultados publicados con este colgajo? Kuhlmann, que fue quien lo describió en el año 87, él describió y publicó un 100% de consolidación en los casos presentados y en todos los casos los pacientes habían tenido cirugía previa. Matulán y Gras en el año ya 2011 publican una tasa de consolidación utilizando este colgajo de un 89,5% y en todos los casos los pacientes tenían cirugía previa. Y Malizos en el 2017 publica una tasa de consolidación del 98%, pero los pacientes en realidad ya incluyeron a pacientes no solamente con cirugía previa, sino algunos que tenían necrosis avascular del polo proximal y en algunos casos de SNAC 1, como mostraba inicialmente Luis.
Los injertos óseos vascularizados a pedículo dorsal, las indicaciones básicamente son la no unión del polo proximal y fundamentalmente la no unión que no tiene inestabilidad carpiana, es decir, la pseudoartrosis del escafoides que no tiene un colapso, es decir, no tiene pérdida de longitud, sino solamente la falta de consolidación. La técnica más común o más utilizada es la que utiliza la arteria entre primer y segundo compartimiento, que fue la que describiera Carlos Seidenberg en el año 91, y donde ustedes pueden ver en el diagrama cuál es de dónde se toma. Básicamente se toma en el septo entre 1 y 2, entre los compartimientos 1 y 2. Y hay algunos tips técnicos que ustedes pueden evaluar en esta imagen intraoperatoria. Lo primero que ustedes tienen que ver es que para poder abordar una pseudoartrosis del polo proximal y para poder tener una buena exposición y poder colocar bien el injerto, lo que necesitamos y lo que está sugerido es siempre hacer una estiloidectomía. Como pueden observar ahí, fíjense que la estiloidectomía nos permite tener una visión perfecta del foco de pseudoartrosis del escafoides, como se puede observar ahí. Ahora bien, una vez que ya tenemos identificado lo que se talla es una zona donde vamos a incorporar a nuestro injerto óseo vascularizado para poder, y lo vamos a hacer en el lado dorso radial del escafoides. Entonces, de esa manera, nosotros no restituimos la longitud y por eso la indicación de este colgajo es básicamente en pseudoartrosis que no tienen inestabilidad carpiana, pero sí lo que hacemos es buscar darle un aporte vascular a la consolidación de ese escafoide, que generalmente cuando hay una unión del polo proximal está bastante alterada. ¿Cuáles son los resultados con el uso de este tipo de injerto? Seidenberg, quien lo publicó en el 91, publicó un 100% en la tasa de consolidaciones, y después las tasas han ido del 90 al 100%. No obstante, esta tasa de consolidación cayó un poco cuando se la comparó fundamentalmente con los injertos óseos vascularizados libres del cóndilo femoral medial, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que sí es muy interesante observar en la literatura es que a pesar de la evidencia y de las tasas de consolidaciones, el grupo de Joseph Díaz de Inglaterra, alguien que ha estudiado muchísimo el escafoides, en uno de los artículos en el 2002, cuando evalúan este colgajo de Seidenberg, es interesante en la discusión cuando ellos plantean que además el sangrado del injerto durante la cirugía no demuestra que existe una circulación venosa, lo cual en realidad, y personalmente pienso que esta consideración habla de básicamente personas que no tienen un entrenamiento en microcirugía. Basándonos en esto, nosotros hicimos un caso para mostrar la circulación venosa o el retorno venoso que tiene el pedículo que nosotros tomamos, y lo que hicimos es en una pseudoartrosis del polo proximal, donde la indicación básicamente es el colgajo de Seidenberg. Lo que hicimos es, si ustedes pueden ver, lo que se ve lo que podemos ver ahí es la arteria 1-2, interretinacular 1-2, y de esa sale una arteria que va hacia el dorso, que es hacia la cobertura cutánea. Entonces, lo que nosotros hicimos es, vamos a ver cuánto retorno venoso tiene, y lo que hicimos es, tomamos el colgajo con su pedículo, y de su pedículo salía el vaso que iba a esa paleta cutánea que nosotros teníamos. Para que esa paleta cutánea sobreviva, la única forma es que tenga aporte sanguíneo arterial y un retorno venoso para que no se congestione y no se necrose. Este es el postoperatorio inmediato. Ustedes pueden ver que esa paleta cutánea muestra una circulación completamente normal, sin ningún tipo de signos ni de isquemia ni de congestión venosa. Y a las 2 semanas la cicatrización de esa paleta cutánea, demostrando
que el pedículo vascular del injerto de Seidenberg tiene retorno venoso. Ahora bien, finalmente, el injerto óseo vascularizado libre que se utiliza por vía volar es el injerto óseo vascularizado del cóndilo femoral medial. Y ese injerto óseo vascularizado fue descrito inicialmente por Hertel y Masquelet, que describieron este colgajo como un colgajo perióstico o córtico perióstico pediculado a flujo reverso para tratar la pseudoartrosis el extremo distal del fémur. En el 91, Sakai y colaboradores describieron el colgajo perióstico libre, y finalmente en el 2000, Doi y colaboradores ya describieron este colgajo como córtico esponjoso basado en el mismo pedículo que había descrito Masquelet y Sakai, y fundamentalmente aplicado a la pseudoartrosis del escafoides, y fue ahí cuando este tratamiento tuvo una revolución y fue tomado fundamentalmente por el grupo de la Mayo Clinic, que fue quien generalizó este tratamiento. ¿Cuáles son las indicaciones? Básicamente las indicaciones son la no unión de la cintura, que presentan inestabilidad carpiana, como podemos ver en esa radiografía, donde presenta un paciente con una pseudoartrosis con inestabilidad carpiana o deformidad en joroba, y los que tienen necrosis avascular del polo proximal. Básicamente se superponen mucho las indicaciones con el injerto óseo vascularizado del radio distal volar, porque tiene las mismas indicaciones. ¿Cuáles son las ventajas de este colgajo? Básicamente las ventajas de este colgajo es que en realidad uno puede tomar mayor cantidad de hueso, o sea que puede dar un injerto estructural a demanda, lo que uno necesite, y la desventaja es el uso de la microcirugía. La anatomía del cóndilo femoral o la anatomía vascular del cóndilo femoral básicamente tiene la ventaja de que tiene una vascularización que es constante, que está dada en el 89% de los pacientes. La arteria genicular descendente es quien le irriga, y en el 100% la arteria genicular superomedial también se encuentra. Ahora bien, cuando en los casos en que no encontramos la arteria genicular descendente, la arteria genicular superomedial tiene la desventaja de que tenemos un pedículo de 3 a 4 centímetros, lo cual no es un problema para la pseudoartrosis de escafoides, pero sí es un problema cuando lo queremos usar en otras localizaciones donde necesitamos un pedículo más largo. La técnica quirúrgica es un colgajo que se levanta de manera muy simple, ya que se hace un abordaje una vez que se secciona la fascia medial a nivel del muslo distal. Lo que hacemos es separamos el vasto medial hacia anterior, y ya automáticamente nos encontramos con la arteria genicular descendente, que va a ser la arteria que nos va a permitir irrigar este colgajo. Ahora bien, inicialmente este colgajo, cuando la Mayo Clinic lo tomó y lo popularizó, generaba una cirugía demasiado agresiva para los que estamos acostumbrados a hacer cirugía de mano y a hacer una cirugía de escafoides con los abordajes, solamente un abordaje volar de 3 o 4 centímetros. Ellos tomaron este colgajo y utilizaban toda la potencialidad que daba la longitud de ese pedículo, lo cual eso tiene ciertas ventajas. La ventaja fundamentalmente es que a medida que más largo es el pedículo, más diámetro tiene el calibre de la arteria y la vena, y hace más simple o más fácil la sutura microvascular. El problema es que, como ustedes ven en el esquema, en el dibujo de la izquierda, eso requiere de un abordaje extremadamente extenso para el tratamiento de la pseudoartrosis escafoide. Nosotros, este abordaje nos parece un poco agresivo, y la verdad es que el injerto óseo vascularizado de cóndilo femoral medial lo hacemos en un abordaje que puede ser a veces 1 centímetro, o el mismo abordaje que ha sido utilizado en la cirugía primaria, ya que esto lo reservamos para cirugía secundaria. Como ustedes pueden ver, esta es la planificación, ese es el abordaje que se hace, ahí ya está identificada la arteria radial, y básicamente uno puede tomar un injerto tan solo con una longitud de 3 centímetros en total, y si ustedes
ven, lo que nosotros hemos utilizado fundamentalmente es hacer una sutura término-terminal a la rama radial palmar de la arteria radial, y eso nos permite hacer una sutura confiable y una sutura en la zona de la lesión. Acá en un caso, el preoperatorio, un paciente operado que había sido operado inicialmente con un injerto de radio que no estaba bien tomado, porque fíjense lo proximal que había sido tomado, y después en la imagen del medio tiene, luego de la colocación del injerto óseo de cóndilo femoral, y la ventaja de este colgajo, y por eso yo creo que es un colgajo que actualmente ha tenido una gran popularidad, es la velocidad y la tasa de consolidación que tiene. Fíjense a las 6 semanas cómo el escafoides ya está completamente consolidado. ¿Cuáles son los resultados reportados en algunas series con el uso del cóndilo femoral medial? El 100% de quien lo describiera, y después el grupo de la Mayo Clinic, John y colaboradores con Bishop y Shin, también publican un 100% de consolidación, utilizándolo en pacientes que habían tenido inestabilidad y necrosis avascular del polo proximal. En resumen, entonces, podemos decir que los injertos óseos vascularizados tienen mayor capacidad osteogénica, permitiendo una consolidación más rápida que los injertos óseos no vascularizados, que tienen una tasa mayor de consolidación en la necrosis avascular, que pueden ser pediculados o libres de acuerdo a la pseudoartrosis que tengamos, pero fundamentalmente tenemos que conocer las indicaciones de cada uno de ellos, y que el conocimiento de la anatomía vascular y las técnicas quirúrgicas son fundamentales para el éxito de este tipo de cirugías. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esto. Gracias a todos. ¿Alguna pregunta? Por acá, ¿no? ¿Alguna pregunta en Cuenca? ¿Nada por ahora? Aquí tenemos una pregunta del doctor Galo Ochoa, ya le paso. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, Galo. Hola, buenas noches, Galo, ¿cómo te va? Bien, muy bien, gracias. Bueno, felicitar por la charla, clarísima. Solo una pregunta. Ezequiel Seidenberg presentó hace poco, ganó un premio como injerto libre, como injerto vascularizado de húmero distal, que él lo presentó como participación para su artrosis de húmero. ¿Le parece que esta sería una buena opción para obtener un injerto libre para escafoides, tomando en cuenta que ya no se perdería otra extremidad, ¿no? He tenido la posibilidad de probar ese injerto? ¿Qué opinas? A ver, es un injerto, él acaba de publicar en realidad, ¿vos me hablás de húmero distal o de radio distal? De húmero distal. Bueno, sí, a ver, es un injerto que ya había sido descrito, que utiliza en realidad la misma arteria que el braquial lateral. La única diferencia es que toma las arterias que van hacia el húmero distal. Es una opción. A ver, la utilización de un injerto óseo o en este caso de un injerto óseo vascularizado son opciones. ¿Cuáles son las ventajas entre el cóndilo femoral medial versus este que vos me dices? Que el injerto que presentó Ezequiel es un injerto del tercio distal del húmero de la cara lateral. En esa zona nosotros tenemos la paleta cutánea, que tiene una densidad ósea muy importante porque es muy tiene mucha cortical, pero tiene poca esponjosa. Entonces, cuando uno necesita a veces un volumen de tamaño importante para el escafoides, la ventaja del cóndilo femoral es que fundamentalmente permite tomar una cantidad de injerto óseo, y aparte de injerto óseo esponjoso, muy importante. Por otro lado, en realidad el injerto óseo de cóndilo femoral, si bien
yo mostré un injerto córtico esponjoso, que es como normalmente se utiliza, el mayor potencial de consolidación que tiene el cóndilo femoral es el injerto, es el periósteo. Por eso, inicialmente, y muchas veces hoy en cierta pseudoartrosis, se utiliza como injerto óseo córtico perióstico solamente, y la capacidad de osteogénesis que tiene está dada por el periósteo fundamentalmente. Pero, a ver, ¿sería una posibilidad? Sí. La ventaja es tal cual la que vos decís, que uno utilizaría el mismo campo quirúrgico para poder hacer la cirugía, lo cual, como explicaba Luis, tiene la ventaja de que uno podría solamente con un bloqueo hacer toda la cirugía. Perfecto. Hay dos preguntas por el chat. ¿Nos ayuda, Augusto? Sí, la primera es del doctor Alegría. Consulta después de cuántas cirugías fallidas recomienda el injerto vascularizado. Y la doctora Silva pregunta si tienen experiencia con la técnica de soterianos. A ver, la indicación básicamente de un injerto óseo vascularizado, después de una primera cirugía fallida, si vemos que tenemos alguna duda de lo que puede hacer la circulación a nivel del polo proximal, la indicación es hacer eso. Ante una única cirugía con un polo proximal que todavía esté viable, hacer un injerto a los FIS Fernández es una opción válida y totalmente indicada, no está contraindicado. La verdad es que cuando uno hace un injerto óseo vascularizado y tiene una consolidación como la que se observa a las 6 semanas, y uno se siente bastante tentado siempre a hacer una cirugía que tenga una tasa alta de consolidación y una rápida consolidación. Pero en realidad uno indicaría precisamente este tipo de cirugías en pacientes con más de una cirugía o con signos de necrosis vascular o falta de irrigación en el polo proximal. Correcto. Hay otra pregunta. El doctor de Alessandro consulta si se requiere algún tipo de antiagregación anticoagulación en el postoperatorio. A ver, sí, inicialmente lo que en estos pacientes hacemos es, en el momento de liberar la sutura vascular, como cualquier microcirugía, hacemos 5.000 unidades en un paciente de 70 kilos, 5.000 unidades de heparina. Eso es dosis única en el momento de soltar los clamps vasculares. Y después en estos pacientes los tenemos internados normalmente entre 3 y 4 días con el objetivo fundamentalmente de hacer, como no tiene un monitor cutáneo y para poder evaluar cómo es la permeabilidad, lo que hacemos es hacerles una centellografía ósea de triple fase en el 100% de los pacientes que hacemos injertos óseos vascularizados para poder ver cuál es la permeabilidad de las suturas. En esos primeros 3 días que los tenemos internados, los pacientes están con un esquema antitrombótico con heparina de bajo peso y aspirina. Y una vez que se van de alta, siguen con aspirina, pero se suspende la heparina de bajo peso. Correcto, listo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, una última pregunta o no. Ya, bueno, hay una pregunta que quedó pendiente para el doctor Náquira, de la doctora Silva. Dice que si el DICI es estático, ¿qué técnica utiliza? Hola. Bueno. Listo, hola, gracias, ¿qué más? Si el paciente después de hacer la restitución de la alineación, no restituimos, está fijo, se puede hacer una reducción ya abierta
Por eso es importante la resonancia magnética, que nos va a mostrar si hay una lesión del ligamento. Entonces ya ahí hacemos una reconstrucción abierta. Técnica, mire que estamos utilizando un injerto no vascularizado y vamos a hacer una cirugía sobre el escafoides. Entonces aquí lo importante sería una plastía, que puede hacer la técnica no de Mar García Elías, porque no lo podemos hacer a través del escafoides, pero sí una plastía dorsal, en la cual hacemos un reforzamiento de la parte dorsal del ligamento con la parte capsular. Esa es la que yo haría, haciendo la reducción. Pero vuelvo y les digo, si es estática, previamente, o sea, no dinámica, estática, y nos muestra una lesión la resonancia magnética, yo preferiría hacer otra técnica quirúrgica en la cual pueda restituir eso, hacer 4 esquinas, una artrodesis, todo va a depender pues de lo que sea, porque podría hacerla corregir tanto la lesión de la no unión y corregir tanto la parte del disco, sobre todo en esas estáticas. Correcto. Bueno, quiero por último agradecerles nuevamente por este apoyo. Hay algunas preguntas más que se quedan por cuestiones de tiempo, tenemos que ir ya cerrando. A las personas que tengan las preguntas, no duden, háganmelas llegar, por favor, y yo me encargaré de hacerlas llegar a los respectivos profesores para que ellos las respondan de la mejor manera. Quiero por último recordarles www.drfidelcayón.com, esa es mi página web, ahí estará este webinar subido. Yo espero que más o menos en el transcurso de 15 a 20 días ya está subido en su totalidad, para que puedan verlo las personas que por alguna razón no pudieron asistir hoy a pesar de que lo intentaron. Y nuevamente también invitarlos para el próximo webinar, será a principios del mes de julio. Pronto les daré llegar de la misma manera en que recibieron la información de y les pido que la hagan extensiva para todas las personas que ustedes sepan que les interese conectarse. Hemos tenido gente entre los dos webinares, ya gente desde México hasta la Patagonia, así que cada vez queremos ir incrementando más y lograr una unión de todo lo que es de América Latina en torno a la cirugía de mano. Muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena noche. Doctor Boreto, una buena noche. Doctor Nájera. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Buenas noches.